La ciudad autónoma de Ceuta vive horas de alarma tras la llegada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos. Según datos del presidente de Ceuta, Juan Vivas, alrededor de 60.000 migrantes han entrado en el enclave español, lo que equivale al 70% de su población actual, convirtiendo esta crisis en una de las mayores entradas irregulares registradas en la historia de la ciudad. Pero, ¿por qué llegaron? La razón tradicional es la desesperación económica. Marruecos atraviesa una severa crisis con una tasa de desempleo juvenil que supera el 30% y una inflación que ha golpeado con dureza los bolsillos de las familias más humildes. La falta de empleo y expectativas empuja a miles de jóvenes a buscar un futuro en Europa. Sin embargo, algunos enfoques geopolíticos apuntan a una causa más estratégica. El reino alauí habría abierto la veda migratoria como represalia directa por el giro de la política exterior española, lo que motivó a Rabat mirar hacia otro lado mientras miles de personas cruzaban la frontera. La zona está absolutamente desbordada. El centro de estancia temporal de inmigrantes, Seti, ha colapsado y miles de personas, incluidos menores no acompañados, deambulan por las calles, lo que ha obligado a cerrar comercios. Mientras tanto, la Guardia Civil desbordada intenta contener una marea humana que no cesa en un escenario que muchos ya califican como la peor crisis migratoria en décadas en la frontera sur de Europa. La crisis migratoria en Ceuta también ha dejado un saldo trágico de decenas de fallecidos, según los primeros balances oficiales confirmados por la delegación del gobierno en Ceuta. La mayoría de las víctimas perdieron la vida ahogadas al intentar bordear a nado el peligroso espigón del Tarajal para alcanzar la costa española. Otros fallecieron en avalanchas humanas o por la dureza de las condiciones de la zona, mientras que las aguas cercanas a la frontera amanecían sembradas de boyas, zapatos y pertenencias abandonadas. Pero surge la pregunta: ¿por qué Marruecos dejaría pasar a miles de ciudadanos al otro lado de su frontera si el gobierno marroquí asegura que prioriza una migración legal, ordenada y segura? Bueno, la realidad es que sus fuerzas de seguridad no impidieron el paso masivo en el momento inicial, lo que ha sido interpretado como una acción de presión política, especialmente tras el reciente acercamiento de España a Argelia por el Sáhara Occidental y por los acuerdos comerciales gasíferos, por lo que esta pasividad frente a una Guardia Civil desbordada ha sido calificada por el presidente del gobierno español como una violación de la integridad territorial de España. Entonces, ¿se podría decir que se está en presencia del uso de la necesidad humana para conseguir fines políticos y económicos? Las imágenes que recorrieron el mundo revelaron el costo humano de la movilidad migratoria en la frontera sur de Europa. En los últimos días, cientos de personas ingresaron a Ceuta, cruzando a nado o bordando los espigones fronterizos desde Marruecos. Esta situación, ampliamente difundida en redes sociales digitales, expuso no solo la desesperación de los jóvenes africanos, sino el rotundo fracaso del modelo migratorio europeo y las secuelas del neocolonialismo en el continente africano. Hay que recordar que Ceuta está situada en el norte de África, pero pertenece a Europa en su situación colonial. Se encuentra a orillas del estrecho de Gibraltar y limita únicamente con Marruecos. Este estrecho constituye el único paso natural entre ambos continentes y es una de las zonas con mayor tráfico marítimo del mundo. Cada año transitan por él alrededor de 100.000 buques, lo que representa el 10% del comercio mundial. Su control está compartido por España, Marruecos y el Reino Unido. Asimismo, por esas aguas circula un porcentaje muy elevado del petróleo y gas que se dirige desde Asia Occidental y el norte de África hacia Europa. Además, el estrecho funciona como un enclave militar y naval de primer orden para la vigilancia de la región. Todas estas características hacen especialmente estratégicos los 14,2 kilómetros del canal, que no solo facilitan el paso de personas, sino también el tendido de redes de comunicación subacuáticas y conectan de forma natural el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico. Las ciudades de Ceuta y Melilla representan parte de los últimos vestigios de la presencia colonial europea en suelo africano. Aunque administradas por Madrid desde la época imperial, la monarquía marroquí ha mantenido su reclamo histórico.
Sin embargo, en el tablero geopolítico, estos enclaves no solo son una disputa territorial, sino la frontera más desigual del planeta, donde la fortaleza europea aplica políticas de contención y militarización. La península de Ceuta, junto con Melilla, constituye el único territorio de la Unión Europea ubicado en África. Marruecos reclama su soberanía desde hace años, alegando argumentos de derecho internacional. Aunque la ONU reconoce a Ceuta como parte de España, de quien depende desde 1580, tras haber pertenecido anteriormente a Portugal. La monarquía que gobierna en Rabat exige la devolución de estos enclaves norteafricanos al considerarlos vestigios del colonialismo. En la actualidad, Ceuta cuenta con más de 83.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística de España. Se estima que en apenas 2 días llegaron a la localidad miles de ciudadanos marroquíes, que representaría más de la mitad de la población habitual de la provincia. Y aunque las cifras oficiales de esta ola migratoria pueden estar infladas, la situación generó un estado de alarma en lo local y en lo internacional. Más de 50.000 personas han atravesado la frontera del Tarajal entre Marruecos y España, un movimiento migratorio sin precedente impulsado por la desigualdad en el régimen marroquí. Te digo una cosa, somos marroquíes y no hay ninguna comida, ningún trabajo. Todos los chicos son aquí en Marruecos y todos quieren entrar a Ceuta, a España, y ¡viva España! Porque estaba a punto de morir, perdió todo el teléfono y tal. Ya, estaba a punto de morir, porque yo nunca caminó, yo estaba andando como digo ahora, estaba a punto de morir. Entre quienes llegan hay mujeres, niños y familias enteras. La mayoría son ciudadanos marroquíes, aunque también hay personas que han huido de conflictos en países como Sudán o Mali. Adama intenta secar la única prueba de su identidad, sus documentos. Tras sobrevivir a la travesía, lleva 2 días parado en Ceuta junto a su familia. La respuesta española ha sido un amplio despliegue militar para controlar la llegada de migrantes. Mientras tanto, miles de personas han optado por regresar a Marruecos ante la ausencia de recursos, la incertidumbre sobre su futuro y el temor de represalias. La llegada de migrantes se produce después de que una resolución del Tribunal Supremo Español cuestionara la legalidad de las devoluciones inmediatas en la frontera. Sin embargo, España ha continuado realizando expulsiones sumarias, incluyendo las de menores. Pero el balance más dramático está en la mar. Decenas de personas han perdido la vida durante la travesía y otras continúan desaparecidas. Aún así, la desesperación sigue empujando a miles de personas hacia el agua para buscar un futuro mejor en España. Sergio Rodrigo, Telesur, Ceuta. Toda la región del Magreb ha sido fuertemente explotada por Europa, consolidándose un neocolonialismo económico que ha visto a esa zona meramente como proveedora de materias primas de bajo valor y de mano de obra barata. Vine de Marruecos porque sufro de desempleo. Antes trabajábamos, pero cuando la aduana cerró las fronteras, perdimos nuestra única fuente de ingresos. Ya no podíamos pagar el alquiler y nadie podía mantenernos. No estoy casada y un familiar padece una enfermedad crónica. Tiene una enfermedad que afecta el cerebro y los vasos sanguíneos. Sus arterias se obstruyen con frecuencia y la medicación es muy costosa. Hay suciedad y moho, los baños están asquerosos, mucha gente los usa y no hay suficiente para todos. Antes habían otros baños, pero la policía los precintó y ya no podemos usarlos. Vine a Ceuta para cambiar mi vida y construir un mejor futuro. En Marruecos, mi salario no era suficiente para vivir. La situación desatada en Ceuta nos recuerda las múltiples aristas políticas, económicas, sociales y ambientales que no han sido resueltas y que con el paso del tiempo bullen de una forma u otra, poniendo de manifiesto la deuda eterna de los gobiernos y dirigentes hacia las poblaciones. Y hay algunas razones que podrían explicarlo. Lo primero y lo más importante es entender que en esta época del año las condiciones meteorológicas son más fáciles para el paso. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que toda la zona del Magreb, empezando por Marruecos, justamente en la frontera,
están teniendo un problema estructural de desempleo juvenil. Se sabe que, por ejemplo, en sectores de jóvenes ronda el 40% de desempleo en países como Marruecos. Sabemos que en este momento hay una crisis climática y agraria que ha sido acrecentada por el cambio climático, justamente poniendo en jaque, digamos, gran parte de las economías agrarias de las zonas rurales, lo que empuja a muchos jóvenes de la ruralidad hacia las ciudades. Sin embargo, en los últimos días ya se ha comenzado a producir un retorno de muchos de estos ciudadanos a Marruecos, en un movimiento que parece responder más a acuerdos diplomáticos bilaterales que a una solución estructural del problema. Analistas geopolíticos coinciden en que el gobierno marroquí utiliza periódicamente el control del flujo migratorio como una herramienta de chantaje e instrumento de presión geopolítica sobre España y la Unión Europea. Y lo otro que hay que decir con respecto también a esta ola, a la de hoy particularmente, es que Marruecos utiliza, si se quiere, y ya lo ha hecho en otras oportunidades, utiliza esta salida hacia Ceuta y Melilla como medida extorsiva hacia el gobierno europeo. No nos sorprendería que en los próximos días el gobierno del Reino de Marruecos le exija a España alguna cuestión con respecto al Sahara Occidental o incluso a los acuerdos que España viene sosteniendo con Libia. Entonces, esta es otra cuestión que los medios europeos nunca van a decir, o por lo menos no lo van a decir los medios hegemónicos que sí tildan de crisis migratoria al pasaje de personas a través de Ceuta o Melilla. Esta situación evidencia que las personas migrantes son utilizadas como herramienta de chantaje geopolítico, mientras Europa permanece dividida y sin una respuesta común firme frente a las grietas que han surgido de las políticas neocoloniales de los imperios de ese continente. Mientras tanto, África sigue siendo vista como un territorio de explotación y no como un socio en pie de igualdad, perpetuando un ciclo de dependencia y crisis que, lejos de resolverse, se recicla periódicamente para beneficio de intereses políticos y económicos coyunturales. La crisis en Ceuta ha movido cimientos diplomáticos en el seno de la Unión Europea, evidenciando las profundas divisiones en materia migratoria. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, enseguida indicó suspender el espacio Schengen para España, argumentando que la protección de la frontera exterior es insuficiente. Esta postura, rápidamente respaldada por Finlandia, refleja una corriente europea cada vez más hostil a la inmigración. Incluso Francia ha anunciado el refuerzo de los controles en su frontera con España, aumentando la presión sobre Madrid. Esta situación se agrava con las amenazas de Estados Unidos, que observa con atención y no duda en criticar de manera infundada las políticas migratorias de Sánchez, a quien considera un ejemplo de la tendencia pro-inmigración, que es contraria, como usted sabe, a la línea de endurecimiento que defiende Washington. España se ve acorralada por sus socios europeos y la administración estadounidense. Se ve forzada a una complicada defensa de su soberanía y a la vez gestiona una catástrofe humanitaria en sus propias fronteras. ¿Qué precedentes sentará en las políticas migratorias este caso? ¿Se consolidará la externalización de las fronteras? La masiva llegada de personas a las costas de Ceuta el 30 de julio último no fue un hecho aislado, sino la manifestación más aguda de una tensión geopolítica e histórica. Se trata de una crisis que trasciende la frontera para adentrarse en la política exterior, el saqueo neocolonial y la instrumentalización que las potencias hacen de los flujos migratorios. El análisis que tenemos que hacer de estas crisis, y lo voy a poner entre comillas, migratorias, y repito, sin bajarle el precio, digo, sin menospreciar lo que está ocurriendo, también tiene otro costado, que es aquel que, una crisis provocada y también discursivamente provocada, digo, ¿no? Cuando hablamos de crisis migratoria es porque, por ejemplo, sale Pedro Sánchez a decir que su gobierno va a instaurar todas las medidas necesarias para
resolver esta situación? Bueno, habría que decirle a Pedro Sánchez que en lugar de resolver la situación de estos migrantes que se lanzan al mar a cruzar a Ceuta, debería resolver primero las cuestiones que, por ejemplo, mantienen desplazados internos en el Sáhara Occidental, por ejemplo. O resolver aquellas cuestiones que permiten el saqueo, el expolio de las riquezas africanas. Tomando como referencia las cifras de la situación de los desplazados en África, entre el territorio occidental y central hay una mayor cantidad de desplazados internos que de migrantes. Según las últimas cifras del año 2025, hay casi 13 millones de personas desplazadas, de las cuales 8,2 millones son solamente desplazados internos y casi 3 millones refugiados que se alojan en los países africanos. Es mucho menor la cantidad de los que emigran a Europa. Entonces, cuando hablamos de esto, de una crisis migratoria, no es por relativizarlo ni por quitarle peso ni por quitarle valor, pero decir que son muy poquitos los que llegan a Europa. Si uno tiene los números fríos en la cabeza, podríamos decir que son más, proporcionalmente digo, ¿no? Son más aquellos que sucumben en el mar, lamentablemente, y mueren en el mar, en esta travesía, a esta aventura a la cual se largan por una mejor vida, si se quiere, que aquellos que cruzan la frontera. En la ciudad de Ceuta, enclave español en territorio africano, la infraestructura de acogida colapsó rápidamente debido al abandono institucional y a las políticas de contención europea. Mientras las autoridades locales argumentan un desbordamiento en la atención a menores no acompañados, la realidad en las calles refleja la falta de una respuesta humanitaria digna por parte de la fortaleza europea. La crisis de Ceuta se sostiene en el marco diplomático que se quiebra por no reconocer las faltas de políticas y la desunión de los estados que ven la instrumentalización de la migración como una herramienta de presión política. Hay que estar muy claros que la razón por la cual los países periféricos de la Unión Europea en el Mediterráneo están en tal situación tiene que ver con las propias políticas europeas de despojo de los territorios en términos de explotación laboral, en términos de extracción de recursos. Tenemos toda una relación colonial que nunca ha cesado a pesar de la independencia de los países del Magreb, en los cuales han sido saqueados y despojados de sus recursos naturales. Se les ha impedido tener procesos de desarrollo de muchísimas formas mediante la presión europea. La reacción de los países europeos fue inmediata y en muchos casos contraria al principio de solidaridad que la Unión Europea predica. El caso más significativo fue el de Italia, gobernada por Giorgia Meloni. La primera ministra calificó las imágenes de impactantes y anunció la suspensión temporal del acuerdo de Schengen, reintroduciendo controles aleatorios en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España. Tratan de explotar una situación que sus propios países están creando para generar como estos chivos expiatorios de las verdaderas razones de la crisis en la Unión Europea. La verdadera razón de la crisis en la Unión Europea no tiene que ver con los migrantes, tiene que ver con políticas neoliberales de destrucción de los derechos sociales, tiene que ver con apertura financiera y con apertura de circulación de capitales que ha permitido que se lleve de los países europeos hacia otros países el aparato productivo, se deslocalice hacia otros países donde hay un salario menor, y las razones de la crisis europea están clarísimas, solo que efectivamente surgen partidos de extrema derecha que no quieren dar solución a esto, sino que quieren encontrar chivos expiatorios. Quienes ganan de esta narrativa y de esta situación son claramente, por un lado, los partidos de extrema derecha, por otro lado, son todos los empresarios que se van a beneficiar de mano de obra barata porque está irregular administrativamente. También Finlandia y la República Checa respaldaron la decisión de Roma, evidenciando una fractura en el seno de la Unión Europea sobre cómo abordar las crisis migratorias. Francia además ofreció ayuda a España, pero al mismo tiempo multiplicó por 5 el número de agentes en su frontera. Todos coincidimos en que el espacio Schengen no era realmente el problema, sino parte de la solución. También se recordó que, en este caso particular, el enclave de Ceuta está sujeto a normas Schengen específicas, con controles muy estrictos de entrada y, sobre todo, de salida hacia la España peninsular. Todos los estados reconocieron claramente, España en primer lugar, que no se había producido ningún cruce del mar Mediterráneo ni ninguna entrada a la península tras esta crisis y la llegada masiva de migrantes al enclave de Ceuta. Finalmente,
ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido en esta crisis del pasado 30 de julio. No ha habido ni la posibilidad de ningún movimiento secundario. Ha quedado claro que Ceuta tiene un régimen especial en Schengen desde 1991, en el sentido de que ninguna persona puede salir de Ceuta sin un control efectivo documental, incluso los propios ciudadanos de la Unión Europea. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo una postura ambivalente. Felicitó a España y a Marruecos por la supuesta eficiencia en la gestión de los retornos, pero también pidió reforzar las fronteras en los puntos críticos. Aquí el último punto clave que hay que entender es que la Unión Europea está cada vez más fortaleciendo ciertas políticas por mala suerte inspiradas de lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos en términos de crear centros de detención administrativa que terminen siendo verdaderas cárceles en condiciones terribles para migrantes que se encuentran detenidos ahí, no solo en Europa, sino por fuera del continente europeo, lo que ha alertado a muchas organizaciones a advertir sobre las posibles violaciones de derechos humanos en estas zonas grises donde no se sabe quién es el responsable de manejar estas situaciones. Marruecos reaccionó restableciendo el control en su lado de la frontera con un despliegue masivo de fuerzas. El gobierno español logró un acuerdo con Rabat para la repatriación inmediata de los migrantes. Sin embargo, este retorno masivo provocó nuevas tensiones en la ciudad fronteriza marroquí de Castillejos, que se vio desbordada y donde se registraron incidentes violentos con detenciones. Estos hechos no fueron ni fruto de circunstancias fortuitas ni de reacciones espontáneas. Fueron el resultado de la interacción de varios factores convergentes, entre los que se destaca la explotación maliciosa de las plataformas digitales, la difusión de información engañosa, las actividades de las redes de trata de personas y las interpretaciones erróneas de cierta información legal y administrativa que crearon la ilusión de que era posible entrar fácilmente al territorio europeo sin afrontar consecuencias legales. Por su parte, el Frente Polisario ha vuelto a denunciar ante las Naciones Unidas cómo la monarquía marroquí utiliza el sufrimiento de miles de migrantes y el control de las fronteras como una moneda de cambio y de chantaje geopolítico. El objetivo del régimen de Rabat es forzar la consolidación de su ocupación ilegal en el Sahara Occidental, perpetuando violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la persecución contra el pueblo saharaui. Esta crisis demostró que la política migratoria europea y española sigue anclada en un modelo de externalización y disuasión que no logra abordar las causas profundas de la migración. La dependencia de Marruecos como socio para la contención fronteriza se convierte en un arma de doble filo cuando Rabat decide utilizar la migración como moneda de cambio. Hay una realidad geográfica incómoda pero ineludible. Ceuta está en África y no en Europa. Y esta es la raíz del conflicto y un punto de ebullición en esta nueva crisis. Marruecos, que considera el enclave como territorio ocupado, tiene la llave de la frontera y la utiliza como un arma de presión geopolítica, como ya demostró en 2021. Sectores populares en Marruecos tienen precariedad económica y sus jóvenes se juegan la vida por un futuro mejor. España recibe políticas de castigo con amenazas del bloque europeo en lugar de solidaridad por parte de sus vecinos. Con decenas de fallecidos y decenas de miles de personas en territorio Ceuta en proceso de que se devuelvan a Marruecos, la crisis evidencia a la Unión Europea, que prefiere señalar a España en lugar de ofrecer una respuesta solidaria y humana, dejando a Ceuta como un símbolo de la doble moral y la fragilidad de las fronteras del viejo continente colonizador, que sigue negando la causa estructural que impulsa a miles de personas a abandonar sus tierras, arriesgando su vida. Ceuta no es el origen de la crisis, sino el lugar en donde los intereses geopolíticos del Mediterráneo se están disputando entre amenazas y desigualdades para imponer al histórico hegemón capitalista. De esta manera es como llegamos al final de esta emisión de Entre Fronteras. Como siempre, agradecemos su compañía. Nos vemos la siguiente semana con más historias.